se Sí, refiere. a eso se refiere. ¿Cómo analizar eso de rico amanuense? Ajá, ¿No? Porque tres. parece una expresión un poco contradictoria. Es como Eso si es lo te que veo dijera, aquí, ¿y pero no cómo sé si es a esa pregunta a la que es se como si tú refiere. dijeras, ¿y cómo ves tú a este rico mendigo que circula por las calles? A eso se refiere, a ese carácter contradictorio que, como decíamos en esa oportunidad, un amanuense es una persona que gana poco, porque es una simple persona que se dedica a copiar textos. Pero ¿por qué razón el gran poeta chileno Oscar Hahn dice, es el rico amanuense del Perú? Yo creo que ahí está la riqueza de nuestro querido Carlos Hernán Belli, en que a través de ese oficio tan sencillo, sin embargo, pudo ser una poesía extraordinaria, ¿no? Y la prueba está en ese poema que tú has leído. La pregunta 6 dice, sí, sí. ¿en qué caso específico de alguna obra de la poesía peruana o en lengua española cree usted que la propuesta de Oscar Hahn es válida para hacer una crítica equivalente o similar? Si a partir de esta estrategia de Hahn usted puede plantear una equivalente, envíela. Es decir, si podemos aplicar ese concepto de amanuense que le estamos dando, según Oscar Hahn, al poeta Carlos Hernán Belli, ¿a quién otro podríamos, por ejemplo, Arturo Corcuera? Arturo Corcuera. Otro amanuense podría ser Arturo Corcuera, que va a escribir siempre en soneto, en registros que ya no se utilizan en pleno siglo XXI. Ese es un buen ejemplo, ¿ah? A ver, repítele, porque no sé si me escucha. Sí, hubo otros poetas que escriben en sonetos, ¿no? Claro, hay muchos. Ya no. O por ejemplo, incluso un caso extremo, el de Nicomedes Santa Cruz. Nicomedes. Un poeta muy conocido, tiene las famosas décimas, algunas muy famosas, y usa una estructura tradicional, pero en su estructura tradicional plantean cuestiones interesantísimas, ¿no? Igual lo voy a poner, lo voy a enviar por el aula virtual para explicar a qué se refiere la pregunta, a ¿no? eso se refiere. Porque claro, si es una pregunta un poquito compleja, pero exige en todo caso respuestas. Digamos, analizar que otros poetas podrían ser considerados en ese registro de amanuenses que está proponiendo Oscar Hahn, también, porque es una propuesta de Hahn en realidad. Estamos jalando esa propuesta para llevarla al ámbito de la poesía peruana. Podría ser también Blanca Varela. Blanca Varela también. Arturo Corcuera. Toda escritora Carmen Luz Bejarano. que haya tenido que ver con la escritura. Exacto. Y ya no solo con la escritura poética, sino con la escritura en general. O sea, Hahn jala ese concepto y lo lleva al ámbito de la escrituaria, ¿no? Como antiguamente se llamaba. El antiguo escribidor, ¿no? El que simplemente escribía y escribía. Incluso tienes el caso de Mario Vargas Ahorita lo estoy poniendo. Lo estoy poniendo ahorita como aclaración, ¿ya? Voy a poner una aclaración. Y el escribidor. ¿En qué se considera? Bueno, Mario Vargas Llosa también podría ser considerado un amanuense. Tienes un tema de poesía, ¿no? O de narrativa. No se llama escritor. Claro, porque Hahn no limita ese concepto solo a la poesía. Ese concepto se puede aplicar a la literatura en general. No, él lo hace específicamente a un hombre que ha trabajado de amanuense. Exacto, de escribidor. Esa es la referencia, ¿no? Ha trabajado en ese papel. Y otro podría ser Ribeiro también, porque Ribeiro toda la vida se dedica a la escrituaria, o sea, a ser un cronista, a ser un periodista, también podría encajar en este concepto, ¿no? Y habrían otros seguramente. Sí, seguro que encontramos muchos. Que en este momento no estoy poniendo aclaración a la pregunta 6, ¿ya? Por eso la pregunta es rica, porque nos obliga a todos, ¿no? Nos obliga a pensar, porque a veces nos concentramos en un solo autor, pero no pensamos en otros autores, ¿no? Y eso es lo importante, el que nuestro abanico de autores se amplía y de esa manera tenemos esa oportunidad pues de desarrollar, porque los temas en la literatura como en el universo son temas infinitos, ¿no? O como por ejemplo ahora que tú dices, Eliana, el poema que dedica nada menos a
Pablo Guevara, su padre, que era zapatero, Sí, ¿no? Entonces le hace un poema. Pablo Guevara es a otro su grande zapato, que podría encantar, ¿no? ahí. Otro grande Sí, también. otro gran sí. poeta. Así es, sí. No sé si acabo de aclarar la duda, pero la estoy poniendo en el aula virtual, ¿ya? Así es, sí. Está bien, esa vista que has abierto está Sí, bien. sí, estoy... Sí se puede ampliar y ya saben que durante la semana usted nos escribe y nosotros estamos pendientes de lo que nos escriben y recogemos a veces propuestas que incluso complementan las que hacemos nosotros, pero lo que queremos es que se mantenga ese entusiasmo y que en ciertos momentos las tareas como esta, por ejemplo, ya del poeta Alejandro Romualdo, ya supone una pequeña investigación, ya supone un análisis del poema, pero al mismo tiempo supone comenzar a investigar el tema, porque estoy seguro que en este libro que he mostrado hay más de un relato que tiene que ver con ese tema. Entonces sería interesantísimo hacer una comparación entre el poema de Alejandro Romualdo y algún texto que tenga que ver con ese hecho, ¿no? Y yo mismo he comentado un relato de uno de los parientes de Túpac Amaru II, porque resulta que después que murió Túpac Amaru II, toda la familia de este héroe fue perseguida por todas partes. Al final creo que no quedó nadie, ¿no? Para que veas la crueldad, la maldad, la hazaña de este pueblo, de este imperio, ¿no? Que trató de destruir al máximo, como había hecho antes también con Túpac Amaru I, y luego había hecho antes con Atahualpa, ¿no? Siempre había tenido esta actitud de la masacre, de la muerte, ¿no? Cuando no debería ser así. Finalmente les hemos dado tanto. Bueno, saludos a todos, mi querida Mayra, y por favor no nos falles nunca. Estamos siempre. Cuánto gusto, Prado, ya sabes que estás aquí invitado, todos están invitados para participar en esta sesión en la que pasamos revista a todos los temas, ¿no? Así que yo les recomiendo verdaderamente un buen libro, como lo sabe muy bien Norita Marchena. Un buen libro es una buena inversión. Tú compras un buen libro y ese libro en realidad te da información riquísima que sirva para una serie de fines, ¿no? Sí, acá hay temas muy bonitos, realmente van a ser de mucho interés para ustedes. Por ejemplo, acá hay un poema a nada menos que la esposa de Túpac Amaru. No sé si es un poema, es un relato, lo voy a ubicar acá en la página 130. Ya yo envié la aclaración de la pregunta 6, ¿ya? Ya está en el aula virtual. Ya les puse la aclaración y los ejemplos que hemos venido hablando nosotros. Sí, era una pregunta un poco compleja, sí, que se podía prestar a diferentes interpretaciones, ¿no? Y efectivamente está bien. Sí, ese artículo, por ejemplo, sí tiene que ver con este sacrificio, ¿no?, de Túpac Amaru II. El artículo se llama María Parado de Bellido. Mira, tiene el nombre del personaje histórico. Y quien ha escrito esto se llama Harold Gastelum. Harold Gastelum es un autor de Huancavelica, licenciado en Música y Literatura por la Universidad Nacional de la Cantuta. Ha publicado novelas, ha publicado una serie de premios, asimismo integra diversas antologías publicadas en España, Estados Unidos, Argentina. Ha obtenido el premio Horacio de la Real Magisterial en cuento 2004, novela 2011 y cuento infantil 2013. Ha sido finalista del premio Altazor de novela, carambas, merece, yo creo. Yo voy a hacer un comentario sobre este poema.
con el perdón del digno auditorio, ¿no? Sí, bueno, esto me ha parecido interesante, muy, muy interesante, pero mira, qué motivador que un héroe de nuestra historia, ¿no? Un hombre que fue asesinado en su ciudad, sin embargo, haya motivado esas reacciones de la poesía, ¿no? Sí. Muy bien. Aquí Creo que termina, ya hemos sí, terminado. ya, porque Sí. ya pasamos la hora. Ya, nosotros siempre lo pasamos. Entonces despídete, Pero diles chao. supongo que ya también eso será en materia de lo que Diles se chao llama aquí para las poder... horas extraordinarias. Así ¿no? es, horas Ahí extras. ya, en esa- Como el internet se corta también en compensación. Han Sí, tenido pues, media hora más. va Así es. como otra. Despídete, diles chao. Norita, te agradezco muchísimo que hayas venido. Acá los ¿ya? chicos. Y esperamos que siempre nos acompañes. Yo sé que Acá. tu agenda social es